Hay algo en ti que busca la verdad, incluso cuando el mundo prefiere la ilusión. Y ahí es donde realmente comienza tu viaje. Es la llama de la razón, encendida por un instinto fundamental que Aristóteles reconocía como motor de toda actividad humana: la búsqueda de la excelencia, la aspiración inherente a la eudaimonia, el pleno florecimiento del alma. Para la mayoría, esta búsqueda es confusa y está enterrada bajo capas de deseo superficial y ruido externo. Buscan a tientas en la oscuridad, confundiendo el placer momentáneo con un propósito duradero. Pero en algunos momentos raros y preciosos de la historia del espíritu, esta llama no solo brilla, sino que se convierte en un faro. Respira, amigo, siente el punto de equilibrio dentro de ti. Aristóteles decía que de aquí nace la virtud. No es un punto estático, sino un movimiento constante de corrección, una navegación sutil entre el exceso y la deficiencia. Antes de que podamos siquiera empezar a comprender qué sucede cuando dos almas, despiertas, se encuentran, primero debemos definir qué significa este despertar, este paso de la potencia a la realización, de la promesa a la esencia manifiesta. El despertar no es un acontecimiento místico de visión repentina, sino más bien un redescubrimiento de la razón aplicada. Aquí es cuando la mente, finalmente liberada de las cadenas de la opinión ajena y del impulso ciego, se vuelve hacia adentro y reconoce su propia estructura, su propio telos. Aristóteles nos enseñó que toda acción e investigación apunta a algún bien. El alma despierta es aquella que ha identificado, con claridad inquebrantable, cuál es su bien supremo, cuál es el propósito esencial que sustenta la vida individual. La mayor parte de la existencia humana se vive en un estado de sonambulismo moral, donde las elecciones están dictadas por el hábito, la cultura o la necesidad inmediata. Nos movemos, pero no avanzamos. Actuamos, pero sin principios firmes. Cuando el individuo despierta, no solo ve el mundo, sino que comprende la red de causas y efectos que lo gobierna. Entiende que la virtud no es una cualidad pasiva, sino una práctica activa, un hábito racional forjado en el crisol de la experiencia consciente. Es el artesano quien finalmente comprende la naturaleza de su madera y el propósito de sus herramientas, y comienza a construir su vida con precisión e intención. La esencia que sustenta la vida, para Aristóteles, es la capacidad de razonar. Cuando dos almas despiertan, significa que ambas han alcanzado un nivel de claridad interior, donde la razón gobierna las pasiones, y la búsqueda de la verdad se convierte en la guía innegociable de la existencia. No son solo buenas personas, son personas que comprenden la bondad a través del ejercicio de la mente y que viven en coherencia con esta comprensión. Pero el despertar, en su fase inicial, es un camino solitario. Es el momento en el que te alejas de la ruidosa multitud que celebra la mediocridad y entras en la quietud de tu propia contemplación. Te conviertes en un extraño en tu propio tiempo, a medida que tus prioridades cambian drásticamente. Lo que alguna vez pareció urgente, reconocimiento social, adquisición material interminable, vanidad fugaz, resulta ser una mera sombra, una distracción. Y es en este silencio que el alma comienza a sentir la ausencia, la falta de un eco, la necesidad de un compañero que no necesite palabras para comprender la profundidad del camino elegido. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, si la búsqueda de la claridad interior y el camino de la virtud resuena con tu propia experiencia, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos en busca de la claridad que tanto valoraba Aristóteles, reflexionando sobre los fundamentos que realmente importan. Este conflicto inicial, entre la nueva claridad y la soledad que impone, es el telón de fondo de una visión más profunda. El buscador despierto, aunque firme en su propósito, siente el peso de llevar esta antorcha de la razón en un mundo que prefiere el crepúsculo. No lucha contra los demás, sino contra la constante tentación del desequilibrio. El desequilibrio es caer en un foso, ya sea el foso del exceso, irresponsabilidad, arrogancia, apego excesivo, o el foso de la deficiencia, cobardía, inercia, falta de ambición virtuosa. El alma despierta reconoce que cada tentación es una desviación del camino medio, el camino donde se consolida su fuerza interna. Cuando intentas superar a todos los que te rodean, impulsado por el ego, abandonas el camino intermedio. Cambias la claridad por la comparación, la virtud por la vanidad. El alma despierta, por el contrario, busca la excelencia no para demostrar algo a los demás, sino porque es la única manera de realizar su propia naturaleza. Es la diferencia entre el deseo de parecer virtuoso y el compromiso inquebrantable de ser virtuoso. El dolor que precede a la gran comprensión es, irónicamente, el dolor de la soledad de la razón. Es el dilema del filósofo en el mercado, aquel que comprende la inutilidad de los intercambios que allí se realizan, pero necesita interactuar con ellos. La mente despierta está en un estado constante de evaluación, midiendo acciones y consecuencias según el estándar de la razón y la virtud.
Esta profundidad, la sociedad a menudo crea una barrera invisible con el mundo exterior, que opera a un ritmo más rápido, más superficial y menos examinado. El ego exige atención y reconocimiento. La esencia, que sustenta la vida y ha sido redescubierta, exige propósito y silencio. La lucha entre el impulso y la sabiduría es diaria, y el sonido del mundo moderno es el enemigo constante de la reflexión. Las almas que logran el despertar han tenido que librar una guerra íntima contra el ruido interno y externo, aprendiendo a escuchar la voz tranquila de la razón en medio de la tormenta. Alcanzaron la templanza, no como una negación del placer, sino como un control soberano sobre él, permitiendo que la vida fuera guiada por elecciones y no por reacciones. Y es precisamente en este estado de refinamiento interno, en este punto de estabilidad virtuosa y de claridad racional, donde se produce el encuentro. El despertar individual es preparación, afilar la herramienta, calibrar la mirada. Es el estado en el que te conviertes en un receptor perfecto de la frecuencia de la verdad. ¿Qué cambia, entonces, cuando dos almas que han hecho este arduo trabajo, que han alcanzado esta claridad individual, se cruzan? No es un reconocimiento basado en recuerdos o coincidencias banales, es algo mucho más profundo, que toca la estructura misma del ser. Si la virtud es universalmente reconocible por la razón, y si ambas almas viven en la cima de su razón y virtud, el encuentro no puede ser una mera casualidad, es una resonancia de la esencia. La esencia, el eidos, que define lo que es algo, brilla de forma más pura en quien vive según la razón. Cuando mi eidos se encuentra con el tuyo eidos, ambos limpios de las distorsiones del ego y del deseo irracional, lo que se percibe no es la familiaridad de lo vivido, sino la familiaridad del ser. Es un momento de suspensión de la duda, un cumplimiento repentino de la soledad de la razón. El observador silencioso en el mercado se encuentra, por primera vez, con otro observador. No es necesario explicar el camino, ya que la otra persona ya lo ha recorrido. No hay necesidad de justificar la búsqueda de la excelencia, tal como se manifiesta en la postura, las elecciones y la mirada de los demás. Esta percepción trasciende la atracción superficial. Es la confirmación de que la verdad que buscaste no es solo una quimera solitaria, sino una realidad compartible, un fundamento que sustenta la posibilidad de una relación basada en la forma más elevada de amistad que describió Aristóteles, una amistad virtuosa, aquella en la que se desea el bien del otro por lo que es y no por lo que puede ofrecer. El alma despierta comprende que la felicidad, eudaimonia, es una actividad, un movimiento constante. Cuando dos de estas actividades se sincronizan, surge una fuerza geométrica. El todo es mayor que la suma de sus partes. La virtud de uno refleja y realza la virtud del otro. El diálogo deja de ser solo un intercambio de información y se convierte en una contemplación mutua de la verdad. Lo que se reconoce en este momento de intersección es el propósito del otro, no sus defectos. Ves el mapa completo del viaje, no solo el equipaje. Es como si, después de años de construir un templo individual de razón y orden, de repente te encontraras con el arquitecto que diseñó el mismo proyecto, en perfecta simetría. Hay una parte del alma que solo despierta cuando encuentras tu punto de equilibrio, y es esta parte la que, cuando se manifiesta plenamente, permite reconocer la esencia de los demás. Es de esta puerta interior, la puerta del recuerdo de la esencia compartida, de la que hablaremos a continuación. ¿Cuál es la naturaleza de este recuerdo? ¿Y por qué Aristóteles creía que la amistad, cuando era virtuosa, era uno de los bienes más elevados de la vida humana, superando incluso la soledad de la razón? El alma despierta que encontró su eco ya había recorrido un camino solitario en busca de la virtud. Recuerde, el despertar inicial es siempre un proceso individual, una calibración dolorosa y necesaria de la razón frente al ruido del mundo. La persona, armada solo con su incipiente nous, su razón recién despierta, lucha por distinguir la fronesis, la sabiduría práctica, de la mera conveniencia. Aprende a identificar por sí misma el punto de equilibrio, tanteando en la oscuridad entre el exceso y la deficiencia, entre la cobardía y la temeridad, entre la avaricia y el despilfarro. Este proceso intrínsecamente exigente es la fragua donde la esencia comienza a tomar forma, pero también es un camino de profunda soledad. ¿Qué cambia entonces cuando se produce el reconocimiento mutuo? El mundo interior no solo encuentra validación, sino que también adquiere una nueva dimensión de profundidad y eficacia. Aristóteles enseñó que la amistad es el mayor de los bienes externos y que el amigo es un otro yo, necesario para la contemplación de las virtudes. No podemos observar claramente nuestra propia excelencia moral porque estamos inmersos en nuestro propio ser. El amigo virtuoso, sin embargo, ofrece un espejo impecable. Cuando se comparte el despertar y se reconoce la esencia, este espejo deja de ser solo un reflejo
y se convierte en una co-creación de la realidad virtuosa. El primer cambio monumental reside en la aceleración del autoconocimiento. El trabajo de introspección de toda una vida se condensa y aclara repentinamente con la presencia de otro. El alma despierta, sola, tiene que luchar contra sus propias sombras, contra las huellas de la ignorancia y de la pasión excesiva que aún persisten en el cuerpo. Necesita un esfuerzo constante para mantener su centro, cuando el otro, igualmente despierto e igualmente en sintonía con esta esencia profunda, emerge, no solo ve tu virtud, sino que comprende tu lucha. Él anticipa la desviación incluso antes de que la cometas, no por juicio, sino por resonancia. Imaginemos la búsqueda del punto de equilibrio, la famosa doctrina de la medianidad. Es una línea muy fina, siempre en movimiento, según la circunstancia, el temperamento y el momento. Para un individuo, identificar este punto requiere medición y corrección constantes. Para las dos almas, el punto de equilibrio se convierte en un eje compartido, como un doble centro de gravedad. Si uno tiende ligeramente al exceso de generosidad, despilfarro, el otro, por su carácter complementario y equilibrado, empuja suavemente este eje hacia la virtud de la liberalidad. No hay necesidad de confrontación, solo presencia. La desviación de uno es inmediatamente sentida por el otro como una disonancia en el campo común de su esencia, y la corrección es silenciosa, natural, orgánica. Esta dinámica recíproca redefine el concepto mismo de eudaimonia, el florecimiento humano. Al florecer, que Aristóteles veía como fin último de la vida, se amplía el ejercicio de la función específica del alma humana, que es la razón. Ya no es solo el florecimiento de mi ser, sino el florecimiento con nosotros. La felicidad plena no se logra aisladamente, sino en la contemplación mutua de la virtud en acción. Se convierten en coarquitectos de su propia felicidad, y la razón, que era una lámpara solitaria, se convierte en una antorcha que ilumina vastos territorios antes inaccesibles. La claridad racional, que es el sello del despertar, deja de ser una posesión individual y se convierte en un diálogo constante, una simbiosis de inteligencia. Las dudas más profundas, los dilemas morales más intrincados, aquellos que atormentaban al alma solitaria, salen a la luz del intelecto compartido y se disuelven con notable rapidez. ¿Por qué? Porque la verdad no se negocia entre las dos almas, más bien se revela. No buscan convencerse unos a otros, más bien buscan despojar a la realidad de las ilusiones externas. Esta unión de esencias despiertas es, de hecho, una poderosa economía de energía moral. El esfuerzo que antes se dedicaba a la autovalidación y la lucha contra la inconstancia interna se libera para la acción externa, para el propósito mayor que Aristóteles llamaría contribución a la polis, a la comunidad. La mente ya no se consume preguntándose, ¿estoy en el camino correcto? Porque el camino se ha vuelto visible y podemos recorrerlo juntos. Lo que sucede es una profunda revisión de la memoria. El ya se conocían no es necesariamente un detalle cronológico del pasado, sino una revelación de la forma esencial. El alma, al encontrarse con su contraparte, se da cuenta de que la existencia del otro estaba implícita en su propia constitución desde el principio. Es como si la propia estructura lógica del ser solo pudiera completarse con la inclusión de ese otro ser específico. Por tanto, el reconocimiento opera como una prueba ontológica, la certeza de que la plenitud no era una aspiración, sino una promesa inherente. La soledad, que era condición necesaria para el despojo inicial, se convierte en un lujo innecesario, o mejor dicho, en una posibilidad de reclusión mutua y contemplativa. El ruido del mundo disminuye drásticamente, porque el ruido principal, el conflicto interno del alma no resuelto, ha sido silenciado por el eco perfecto. Cuando dos almas despiertas se reconocen, no solo se ven, sino que se confirman. Esta confirmación mutua afecta profundamente la forma en que interactúas con el mundo no despierto. Solo, el individuo despierto a menudo se siente como un extraño, un observador distante de las pasiones y excesos humanos. Corre el riesgo de un aislamiento moral, de un orgullo sutil que lo aleja de la compasión. Juntos, sin embargo, forman una base estable, un refugio donde prevalece la razón, desde donde pueden observar el tumulto con mayor serenidad y, fundamentalmente, con mayor utilidad. Ya no necesitan demostrar su valía. La necesidad neurótica de validación externa, éxito material o reconocimiento social, que todavía puede rondar las primeras fases del despertar individual, desaparece casi por completo. La esencia ya ha sido vista y validada por el espejo más puro que pueda existir. La acción queda determinada puramente por el telos compartido, por el propósito superior, desprovisto de cualquier ansiedad egoísta. La virtud, que era el camino,
se convierte en el mismo aire que respiran. Ya no es un esfuerzo, sino la manifestación natural de tu deseo, ser. Mientras que el alma solitaria necesitaba ejercer fuerza de voluntad para elegir el término medio, el alma unida simplemente es el término medio. La elección virtuosa se vuelve tan inevitable como la caída de una piedra. Es la esencia que actúa de acuerdo con su naturaleza más elevada. El impacto de esta unión trasciende la relación interpersonal y afecta la propia relación con la temporalidad. El tiempo, que para la mayoría de los seres es solo una sucesión de acontecimientos por completar, se convierte en una pantalla para la manifestación de la razón pura. No se pierde el tiempo en malentendidos ni en juegos del ego. Cada momento se dedica a la contemplación, la creación o la acción virtuosa. Hay una eficiencia en la vida que resulta casi increíble para quienes están atrapados en el ciclo de la pasión y la confusión. El filósofo veía la política, el gobierno de la polis, como el más alto de los cargos, ya que se ocupaba de la felicidad de la comunidad. Cuando dos almas despiertas unen sus razones, forman una minipolis perfecta, una comunidad de dos donde los principios de justicia, templanza y coraje se viven en su más auténtica expresión. Este pequeño círculo se convierte en un faro, un ejemplo práctico y silencioso de la buena vida que describió Aristóteles. No necesitan predicar la virtud, lo incorporan a su convivencia, pero esta armonía no significa ausencia de crecimiento. Al contrario, significa la constante profundización del discernimiento. Si antes el alma despierta aprendía a través del dolor del error solitario, ahora aprende a través de una visión mejorada y recíproca. Se enseñan mutuamente, no a través de lecciones formales, sino observando la excelencia de cada uno, animándose mutuamente a lo que Aristóteles llamó la vida contemplativa. Sin embargo, existe una sutil trampa en la completitud, la posibilidad de aislamiento de este dúo perfecto del resto del mundo. Si el florecimiento se logra solo entre ellos, se pierde la misión ética de extender la virtud a la comunidad. Es en este punto que la naturaleza de este encuentro se revela no como un final, sino como un comienzo nuevo y poderoso. La unión de las dos almas despiertas es la base de una fuerza que necesita ser dirigida hacia el mundo. El despertar no es un privilegio que deba conservarse, es una responsabilidad que hay que ejercer. La pregunta ya no es ¿quién soy yo?, que se resolvió en reconocimiento mutuo, y pasa a ser ¿qué haremos con esta claridad? Se debe canalizar la energía liberada al disolver la soledad interna y validar la esencia. Y es sobre esta canalización, sobre la manifestación concreta de la doble virtud y el impacto transformador que tiene sobre el caos externo, sobre lo que debemos reflexionar a continuación, porque lo cierto es que la claridad que nace de la razón y se refleja en la esencia de otro ser, no puede permanecer inerte. Exige movimiento, exige el cumplimiento de un propósito. Hay una parte del alma que solo despierta a la acción virtuosa cuando encuentra su punto de equilibrio compartido. Hablaremos a continuación de la manifestación de esta fuerza en el mundo. La verdad, cuando finalmente se manifiesta, no es un mero pensamiento, es una reestructuración del ser mismo, un realineamiento de los pilares del alma con la arquitectura cósmica, que Aristóteles veía como el orden inherente del universo. Si la primera parte fue el despertar individual y la segunda parte fue el reconocimiento mutuo, esta tercera parte debe ser la contemplación del acto, la manifestación práctica e inquebrantable de lo que una vez fue solo potencia, el clímax final donde la esencia conjunta se convierte en la fuerza impulsora de una nueva existencia. ¿Qué cambia? En su plenitud, cuando dos almas despiertas aceptan la eternidad de su vínculo, cambia el vector de acción. Como individuos aislados, por virtuosos que fueran, operaban bajo la sutil sombra de la duda, buscando un propósito. El telos, con una linterna en la oscuridad. El mundo, en su ruido y su incesante flujo de accidentes, siempre ofrecía desvíos e ilusiones que oscurecían el camino intermedio. Pero ahora, con el espejo del alma reflejado en el otro, la linterna es sustituida por un faro. La claridad que surge de la razón duplicada es absoluta. Dejan de ser buscadores para convertirse en triunfadores. Aristóteles nos recuerda que la virtud no es un sentimiento, sino una disposición a actuar correctamente. Cuando esta disposición se comparte, se vuelve inquebrantable. Donde uno vio el coraje necesario para actuar, pero dudó por falta de prudencia, fronesi. El otro ofrece un cálculo sereno y una visión a largo plazo. Donde uno sintió la necesidad de justicia, pero quedó paralizado por una excesiva compasión, el otro aplica el rigor de la razón, procurando que la acción sea justa, equilibrada y, sobre todo, eficaz. No solo complementan los defectos de cada uno, elevan las virtudes mutuas a su máximo grado de expresión. Se convierten, en esencia, en el punto de equilibrio, encarnado y activo. La principal transformación reside en la abolición del conflicto interno
que azota a la mayoría de los seres humanos, la guerra entre, y el impulso, patos, y la razón, logo. Para la mayoría, la vida es una negociación constante entre el deseo momentáneo y la conciencia de lo que es bueno. Pero para estas almas unidas, la negociación cesa, el deseo se alinea con la razón, el impulso se convierte en la energía impulsora de la virtud. Alcanzan un estado de armonía interior tan profundo que el mundo exterior se convierte en solo un escenario para la manifestación de su verdad conjunta. La angustia existencial, ese dolor sutil de estar fuera de lugar en el universo, desaparece, reemplazada por la certeza de pertenecer a un orden mayor de cosas. Respira profundamente. Siente cómo el cuerpo se calma cuando la mente encuentra una respuesta definitiva. Es esta calma, doblemente amplificada, la que define el nuevo estado de estas almas, la forma más elevada de filia, amistad o amor profundo, que Aristóteles describió como basada en la virtud y el bien recíproco, deja de ser un ideal teórico y se convierte en el fundamento de tu realidad práctica. Esta no es una amistad nacida de la utilidad o del placer transitorio, es una unión de esencia. Por tanto, el cambio más radical es la eliminación de la necesidad de aprobación externa. La medida del éxito, la moralidad y el propósito ya no reside en las normas cambiantes de la polis o en la opinión de las masas, sino más bien en la resonancia y la validación mutua de la verdad interior. Cuando el camino interior es validado por el espejo más puro, la voz del mundo se vuelve irrelevante. Comienzan a vivir la eudaimonia en su forma más pura y sostenible. Eudaimonia, el florecimiento humano, una vida bien vivida, no es un estado de excitación, sino de excelente funcionamiento del alma, guiado por la razón. De forma aislada, esta búsqueda ya es la más noble. Juntos, se vuelve más fácil, más protegido, e infinitamente más poderoso. Se convierten en co-creadores de una realidad que refleja su verdad esencial, protegiéndose mutuamente de las seducciones del desequilibrio, el exceso y la deficiencia que tanto condenó Aristóteles. Si uno se inclina por la temeridad, el otro frena la precaución. Si uno se retira excesivamente, el otro fomenta la medida correcta de acción. Se convierten en guardianes de la virtud de cada uno. Esta asociación despierta una memoria de propósito que trasciende la vida presente. El reconocimiento de que ya se conocían implica que su telos no es nuevo, sino antiguo, tal vez un pacto hecho antes del descenso al olvido de la forma física. A partir de ese momento, no solo comparten una vida, ellos retoman una misión. Piensa en el tiempo. Para la mayoría de las personas, el tiempo es lineal, implacable y conduce inevitablemente al final. La urgencia y la ansiedad surgen de esta percepción de escasez temporal. Pero para las almas que reconocen su eternidad mutua, el tiempo se vuelve circular o, más precisamente, un eterno presente de manifestación. La ansiedad por el futuro y el remordimiento por el pasado pierden fuerza. Saben que el trabajo que realizan es eterno, que la esencia de su unión persistirá, cualquiera que sea la forma que adopte. Este es el colmo de la sabiduría práctica. Vivir cada momento con la convicción de que es parte de un patrón más amplio e inquebrantable. El cambio definitivo, por tanto, es el paso de la necesidad a la libertad. Mientras buscaban, los impulsaba la necesidad de encontrar lo que faltaba, de llenar el vacío del alma incompleta. Ahora, completos el uno en el otro y en la razón, los mueve la libertad de elegir la virtud más elevada en cada momento. Ya no actúan para encontrar el propósito, sino para servir el propósito que ya está manifiesto. Esta libertad se manifiesta en la forma en que interactúan con el mundo. Irradian una estabilidad que calma el caos circundante. No se trata de arrogancia, sino de confianza en uno mismo basada en una claridad racional. La sombra del ego es domesticada. El ego, que busca constantemente reafirmarse a través de la comparación y la conquista superficial, es silenciado porque la única reafirmación necesaria está en la mirada de otro ser despierto. No hay necesidad de competir, de mostrar valor o acumular excesos, porque el mayor valor ya se ha encontrado y reside en uno mismo. Esta es la etapa final de la madurez filosófica, serena indiferencia hacia los bienes externos, excepto en la medida en que puedan servir al propósito virtuoso y compartido. La riqueza, el honor, el poder, todo se convierte en una herramienta, no en una meta. La unión de estas almas, entonces, se convierte en un microcosmos del orden cósmico. Aristóteles veía el universo como un sistema ordenado de causas y efectos, impulsado por un motor primario inmóvil. Dentro del alma, el motor inmóvil es la razón pura, y la búsqueda de la verdad. Cuando dos almas unen sus razones, crean un núcleo de estabilidad que refleja el orden divino y natural. Se convierten en un faro de logos en medio del caos. Lo que enseñan, en silencio, a través de su existencia conjunta, es más poderoso que cualquier discurso, prueba viviente de que la eudaimonia
se puede lograr cuando se reconoce la esencia. El decisión y la virtud se practican al unísono. El camino hacia el despertar es solitario hasta que ocurre el reencuentro, pero el camino después del reencuentro es uno de fuerza compartida y claridad sin problemas. No hay retorno al estado de olvido. El puente fue quemado. Ya no pueden fingir ignorancia sobre su naturaleza y su destino. Y en esa imposibilidad de volver atrás reside la mayor transformación, la aceptación gozosa e incondicional de la responsabilidad de vivir cada día como ejemplo de la más alta excelencia humana. Son la música de la virtud tocada en perfecta armonía. Quien regresa a su propio centro y encuentra la resonancia de su propia verdad en el centro de los demás, encuentra la fuerza que nunca perdió. Aristóteles decía que el alma florece cuando elige el equilibrio, y en esta unión, el equilibrio es una consecuencia inevitable de la claridad. Finalmente se convierten en lo que siempre estuvieron destinados a ser, la realización completa de su esencia. Si estas palabras iluminaron algo en ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste. Reflexionemos juntos, crezcamos juntos y avancemos hacia el equilibrio que enseñó Aristóteles. Y si deseas continuar este viaje de concientización y profundización filosófica, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu mente siempre encontrará un lugar para respirar y profundizar la búsqueda de la verdad interior.